Mateo para meditar en la narrativa de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La cruz de Cristo. Esto es esencial, es vital para todos aquellos que profesamos ser cristianos. Conocer, verdaderamente conocer, entender el significado de lo que ocurrió en la cruz. De ese hecho histórico de que un hombre llamado Jesús de Nazaret murió en una cruz siendo inocente. Y por fe hemos creído que ese hombre es el Hijo de Dios, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. El día de hoy quiero titular este sermón El triunfo final. Vamos a poner nuestra mirada en el versículo 46 en esta mañana. Hay 3 puntos en la narración del día de hoy que merecen especial atención. Los hechos ocurridos aquel día donde Jesús fue crucificado son conocidos por todos ustedes. Pero quiero hablar específicamente de 3 cosas que merecen nuestra atención. Primeramente, quiero que meditemos en aquellas palabras que Jesús pronunció poco antes de expirar, estando colgado del madero. Me propongo en esta mañana que cada uno de ustedes escuche y entienda aquel grito que Jesús dio cuando estaba agonizando en la cruz. Dice la palabra de Dios: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras surgieron desde lo profundo de un alma enormemente angustiada, de un alma que estaba siendo oprimida en el madero. Este fue un grito que causó confusión en aquellos que lo escucharon, los que estaban cerca de la cruz. Dice la Escritura en el verso 47 que algunos de ellos, de los que estaban ahí, decían: a Elías llama a este. No cabía en su cabeza el hecho de que el crucificado estuviera clamando, gritando: Elí, Elí, que significa Dios mío. No hubo espacio en su entendimiento ni en su corazón para entender lo que estaba ahí. Así es que ellos, confundidos, decían: no, él no está diciendo Elí, él está diciendo Elías. Está clamando a Elías para que lo ayude. Espero que tú escuches ese grito, querido hermano y amigo, pero con el entendimiento correcto. ¿Qué quiso decir Jesús en ese momento? ¿Qué quiso decir el Salvador con la expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso será solamente el grito lastimoso de un hombre que está en agonía? ¿Acaso será solamente una expresión de un moribundo a punto de morir? No, queridos hermanos, no fue así. No pudo ser así. Ese grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos muestra y nos enseña cosas importantísimas de valor eterno. Primeramente, hermanos, esto nos muestra, nos enseña de quién es que somos salvados. ¿De quién nos salva Cristo? Si el que está en la cruz nos está salvando, Él nos está enseñando de quién es de aquel que nos está librando. Escúcheme bien, hermanos.
Esta frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos enseña que Cristo vino a salvarnos de Dios. ¿Escuchó bien? Sí, no me está malentendiendo. Cristo vino a salvarnos de Dios. La muerte de Cristo fue para salvar a su pueblo de Dios. No solamente necesitábamos ser salvados del diablo y del pecado, sino, escuche bien, nuestro mayor conflicto lo tenemos. El ser humano, su mayor conflicto lo tiene con Dios. Con Dios, y eso es aterrador. Con Dios Todopoderoso. Ahora, si tú no sabes esto, aún no has entendido el significado del Evangelio. Cristo por nosotros se hizo pecado y experimentó el castigo y el abandono de Dios por la necesidad que tiene el hombre de ser librado de Dios. ¿Qué crees tú que es el pecado? ¿Qué concepto crees cuando hablamos de pecado? ¿Qué significa eso? El pecado, queridos hermanos y amigos, el pecado no solo causa un poco de disgusto en Dios. No, el pecado incita, despierta, enciende la ira y la maldición del Dios Todopoderoso. Romanos 1:18 dice la Escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El pecado despierta, enciende la ira de Dios, porque el pecado es iniquidad, el pecado es anarquía, el pecado es rebelión contra Dios. El pecado, queridos hermanos, es un intento de destronar a Dios de su gloria. Y eso enciende su ira santa y justa. Eso nos pone como pecadores en una posición indeseable porque tenemos a Dios como nuestro enemigo. Tú temes tener enemigos más poderosos o más fuertes que tú. Pero tú no tienes idea, no podemos concebir el poder tener a Dios como nuestro enemigo, el ser más poderoso que existe. Ahí está Jesús en la cruz clamando, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sufrió el abandono de Dios a causa del pecado. Jesús fue abandonado por Dios y esto nos enseña algo más. Nos enseña cómo es que Dios reacciona con su ira santa y justa ante el pecado. La ira de Dios es el atributo más aterrador que enseña la Escritura. Y que poco se habla y que poco se enseña. Mucho se habla del amor de Dios, pero ¿cómo puedes comprender el amor y la misericordia de Dios si no entiendes la ira de Dios? El problema grave en que está el hombre, a causa de que ha despertado la ira de Dios por su pecado. La ira de Dios es un atributo claramente enseñable en la Escritura, Romanos 2:5. Dice la Escritura, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Escuchó? Hay un día de la ira. Hay un día donde la ira de Dios se hará manifiesta. Mientras tanto se está acumulando esa ira sobre los pecadores. El pecador puede decir, yo vivo en paz,
Yo no veo a Dios enojado. No se da cuenta que está atesorando, que está acumulando toda esa ira para el día de la ira. Porque aún no es el día de la ira donde se manifestará esa ira, pero esa ira existe, se está acumulando y se está reservando para el día de la ira. Mientras tanto vivimos en un tiempo de gracia, en un tiempo de misericordia, donde podemos reconciliarnos con Dios, pero Dios tiene ira y ha reservado un día de la ira para revelar su justo juicio, dice el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Juan 3:36 dice, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan también dice lo mismo. El que se rehúsa creer en el Hijo de Dios, el que no ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo, aún, dice, la ira de Dios está sobre él. No se ha manifestado, pero porque viene un día donde se manifestará esa ira. Pero Dios tiene ira. Dios tiene ira. ¿Sabes dónde más puedes ver la ira de Dios? En la cruz del Calvario. La ira de Dios se ve claramente en la cruz. Mira la cruz. Mira lo que está aconteciendo ahí. Dios no perdonó ni a su propio Hijo. Una vez que le imputó los pecados de su pueblo, una vez que Cristo cargó con los pecados, Dios ni a su propio Hijo lo libró de esa ira. En ese momento fue cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él, nuestro Dios, no eximió ni a su propio Hijo, dice Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios castigó y abandonó a Jesús en la cruz, demostrando que Él tiene ira justa para el pecador. ¿Cómo cree el hombre que podrá librarse de la ira de Dios en el día del juicio? Si ni a su propio Hijo, cuando su propio Hijo cargó con el pecado, Dios lo eximió. Ni a su propio Hijo, ¿cómo crees que serás librado de la ira de Dios? Porque Dios reacciona con una ira santa y justa ante el pecado. El Hijo eterno de Dios se vio realmente abandonado en ese momento, allí en la cruz por Dios. Y esto también nos enseña algo más, una tercera cosa. Esto nos enseña lo que estaba ocurriendo realmente cuando Él estaba cargando nuestros pecados. Él es realmente nuestro sustituto. Realmente Cristo llevó en ese momento los pecados que cometiste esta mañana. Él realmente cargó ese pecado del día de ayer, del día de antier, en ese momento. Él llevaba ese pecado con el que luchas, con el que cargas. Él realmente lo cargó y lo llevó. Y eso fue lo que Dios vio en Jesús. Vio tu pecado, realmente estaba ahí. Mi pecado, tu pecado, los pecados de su pueblo realmente estaban en Cristo. Esa carga pesada de los pecados de todo su pueblo estaban siendo llevados por Él. El Hijo Santo de Dios en ese momento fue hecho pecado. La cosa que Dios más detesta, la cosa que Dios más aborrece, pecado, iniquidad. En ese momento estaban ahí en Jesús, y por eso
Dios lo abandonó. Habacuc 1:13 dice: tú, Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Tú eres tan santo que no puedes siquiera ver el mal, no soportas ver el mal, dice el profeta. Está Cristo en la cruz, en agonía profunda, gritando que Dios lo ha abandonado. ¿Por qué? Porque Dios vio el mal en Jesús. Dios vio tu pecado en Jesús. Dios vio la iniquidad, nuestra iniquidad en Jesús. Realmente estaba ahí el pecado, presente, siendo cargado por Jesús. Y porque Él es muy santo, porque Él es tan limpio que no puede ver el mal, cuando lo vio aún en su propio Hijo, se apartó de Él. Antes yo pensaba, es que cuando Jesús dijo que su padre lo había abandonado, creo que muchos pensábamos así, es que como el padre amaba tanto a Jesús, era su hijo amado, y Jesús estaba sufriendo tanto, el padre no soportó ver ese sufrimiento, como un padre no puede soportar ver a su hijo en la cama con fiebre y se aparta porque no soportó ver el sufrimiento de su hijo. ¿Cómo es eso? Un Dios tan frágil, un Dios tan débil. No, hermanos, el Padre no se apartó por otra cosa de Jesús, sino a causa del pecado que Jesús se convirtió. Hay otro clamor que se escuchó en la cruz, y es lo que quiero hablar también en esta mañana. Dice el verso 50: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El Evangelio de Mateo no nos dice cuál es ese clamor, pero el Evangelio de Juan, los otros evangelios sí nos dicen qué fue lo que gritó por última vez. Aquí se nos dice que Jesús entregó, dio el Espíritu, pero antes clamó a gran voz, y lo que dijo, según los otros evangelios, fue: consumado es. El fin supremo de la misión terrenal de Jesús se había completado. La obra que el Padre le había dado para que cumpliese, finalmente Jesús la había cumplido, la había terminado. Así es que Jesús murió sufriendo el abandono de Dios, pero además de eso, a pesar de eso, Jesús da sus últimas palabras en aquella cruz, dando un grito potente de triunfo. Consumado es un grito de triunfo, es un grito de victoria. Murió proclamando su victoria. Esto no lo vieron los judíos, por supuesto. Los judíos creían que ellos eran los vencedores en ese momento porque finalmente habían llevado a este falso maestro, este falso Mesías a la cruz. Ellos se creían los vencedores. Los romanos tampoco pudieron ver la victoria de Cristo en la cruz. Ellos quizás pensaron: este es el rey. Este es el que se rebela contra nosotros, y por eso se burlaban de él, porque ellos se consideraban los vencedores en ese momento. Con todo su poder político y militar, habían llevado a Jesús fácilmente a morir en la cruz. Pero hermanos, en ese momento solamente había un ganador. En ese momento solamente uno había obtenido la victoria. Ese vencedor es Cristo. Y Cristo lo grita fuertemente: consumado es. Él es el
vencedor, dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz no hay un derrotado, en la cruz no hay un fracasado, como lo ha dicho el Papa. En la cruz no hay un miserable perdedor. No, en la cruz hay uno victorioso que despojó y venció a los principados y a las potestades espirituales. Cristo venciendo, Cristo triunfando sobre ellos en la cruz. Él gritó: consumado es. Dese cuenta que Él no dijo: todo se acabó, como derrotado, aquí todo termina. No, Él no dijo eso. Él está proclamando su victoria como con un grito de júbilo. Es verdad, lo sé, que cuando con ojos carnales volteamos y vemos a la cruz, Jesús ahí parecía, escuche bien, parecía estar siendo derrotado, pero esa es la apariencia. Eso es lo que los hombres podían ver, pero eso, Jesús no se sentía así, ni creía eso. Jesús sabía que estaba alcanzando su victoria. Él sabía que ahí estaba obteniendo su triunfo. Y ahora nosotros lo sabemos también. Y no volteamos a la cruz de esa manera lastimosa. No volteamos a la cruz como viendo a ese Jesús, a ese pobrecito. No. Él es el Rey que está venciendo y está proclamando su triunfo. Y en eso nos gozamos los cristianos, en que nuestro Dios es un Rey vencedor, en que nuestro Dios no fue vencido, sino que salió a vencer por nosotros. Cristo gritó victorioso, hermano, porque la obra de redención finalmente se había cumplido. Hebreos 2:14 dice: también participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él triunfó sobre Satanás. Él aplastó la cabeza de la serpiente. La promesa del Génesis finalmente se está viendo cumplida. Satanás siendo destruido. Pero mire qué misterio tan grande. Fue por medio de la muerte que Jesús venció a la muerte. ¿Quién puede entender esto? Muriendo es que Él venció a la muerte. Por eso la palabra de Dios es locura. Por eso necesitamos que Dios ilumine nuestro entendimiento y nos dé fe para creer estas cosas. Porque por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Y ahí obtuvo su victoria. Primero de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y aquí en la cruz Jesús gritó: finalmente esto se ha cumplido. Consumado es. Victoria. Consumado es. Jesús nos da testimonio de su victoria y de lo suficiente que es su sacrificio. Escuche esta palabra: consumado es una frase que se usaba cuando una deuda era finalmente saldada por completo. Así se usaba. Cuando alguien adquiría una deuda y la tenía por mucho tiempo y hacía los esfuerzos por saldar esa deuda, cuando después de años o de mucho tiempo se lograba saldar esa deuda, se hacía esta declaración: consumado es. La deuda finalmente fue saldada.
Así es que ese grito de Jesús en la cruz también es un testimonio de la suficiencia de ese sacrificio. Con su sangre Él había saldado totalmente toda la culpa de nuestros pecados. Esa muerte brutal, ese abandono de Dios, aplacó totalmente la ira de Dios. Esa muerte compensó todas y cada una de las demandas de la ley. Todo, absolutamente todo quedó pagado. Estos son buenas nuevas. Son buenas noticias. ¿Por qué se aflige el alma? ¿Por qué se angustia el corazón del creyente? ¿No sería bueno recordar que Cristo gritó y dio testimonio? Consumado es. Todo ya fue pagado, todo va a estar bien, ya no hay ira de Dios, ya no hay condenación. Sí, la paga del pecado es muerte, dice la Escritura, pero la justicia de Dios quedó satisfecha, plenamente satisfecha en la cruz. Todo, los pecados pasados, presentes y futuros, todo se pagó en la cruz. El Cordero de Dios, escuche, Juan había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo dijo porque aún, lo dijo de esa manera porque aún el Cordero no había sido sacrificado, pero nosotros podemos decir, ahí el Cordero de Dios que quitó, no quitará en el futuro, quitó ya nuestros pecados. Ya se ha pagado el rescate, ya se ha liquidado la deuda del pecado. Jesús lo pagó todo, consumado es. Sí, hermanos, Dios fue totalmente satisfecho por el precio de la sangre de Cristo. Así es que ya no se requieren más sacrificios. Ya no se necesitan más sacrificios para el perdón de pecados. Cuando Él dijo, consumado es, cuando Él dijo, la deuda fue pagada, cuando Él dijo eso, créame, lo dijo en verdad, lo dijo en serio. Y tenemos que recordarnos eso cuando nuestra carne quiere correr hacia hacer buenas obras para ganar el favor de Dios. No lo hagamos por eso, hagámoslo por gratitud. Pero cuando Jesús dijo consumado es, lo dijo en verdad. Así que nada ni nadie debe o puede añadir algo a lo que Jesús ya hizo. Ya está terminado. ¿Saben qué? Cuando algo se termina, se termina. Muchas personas creen que deben complementar la obra de Cristo con sus propias buenas obras. Muchos enseñan así. Si Dios murió para perdonar nuestros pecados, pero fue por perdonar nuestros pecados pasados. Pero ahora nos toca a nosotros, a través del bautismo, a través de ser fieles a la congregación, a través de las buenas obras de benevolencia, nos toca a nosotros mantenernos así para poder ser salvos. Es decir, Él pagó una parte para poder llegar al cielo, pero nosotros tenemos que poner la otra parte, la parte final. Él pagó la parte pasada, pero a nosotros nos toca mantenernos ahí a cuentas, aportando con una vida buena para poder ganarnos el cielo. O Jesús mintió, o tú estás completamente equivocado. Ninguna obra de justicia humana puede aportar nada a lo que Jesús ya hizo por nosotros.
Tito 3:5. Vamos a la escritura, Tito 3:5. Y Efesios 2:8, vamos a leer. Tito 3:5, dice la escritura, dice, nos salvó, dice ese verso, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación no es por obras. No es por obras, no es por obras pasadas, por lo que tú hayas hecho. No es por lo que estás haciendo, no es por lo que vas a hacer. Él nos salvó en la cruz. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Consumado es, hermanos, nos enseña que la obra de salvación ya fue terminada. No hay nada que completar. Piensen esto. Quizás el cuadro más famoso sea el cuadro de la Mona Lisa, ¿verdad? El cuadro de Leonardo da Vinci. Piensen en esa obra de arte considerada una obra magistral entre los que conocen del arte, por supuesto. Pero yo pregunto, ¿no sería una necedad que yo tomara esa obra magistral y le diera unos pequeños retoques con un marcador? ¿No sería una necedad que yo tomara esa pintura y tomara unas crayolas y tratara de añadirle ahí un arbolito en el fondo, una expresión más a la Mona Lisa? ¿No sería eso una tontería? ¿Una locura? Es una obra maestra, no la toques. Está completa. Es perfecta. No le hace falta nada. Quita tus manos de ella. No es muchísimo más perfecta. Ese hermano es un ejemplo. La obra que Dios hizo, el plan eterno consumado, el pensamiento de Dios llevado a cabo de una manera perfecta a través de los miles de años, desde la caída de Adán, desde la eternidad, siendo finalmente culminada en la cruz. Terminada. Aquí está el Salvador del mundo, muriendo por los pecados. Y Jesús dice, finalmente está terminada la obra. No sería una necedad, no es una necedad querer añadirle algo a esa obra con nuestras obras imperfectas. ¿Cómo? Hermano, la obra de Cristo fue finalmente completada en la cruz. Y dice la Escritura, clamando a gran voz estas palabras, consumado es. Ahí gritando su victoria, dice, entonces entregó el Espíritu. Aquí murió Jesús. Consideremos cómo es que murió Jesús. Veamos que no hubo un espasmo, no hubo una convulsión final, no se sacudió repentinamente para después morir, no. Dice, entregó el Espíritu. Él inclinó la cabeza. En el griego la palabra es clino, que significa recostar. Cuando dice entregar, la palabra es recostar. Él inclinó su cabeza delicadamente. Entregó el Espíritu. Esto nos da la idea
de cuando una persona recuesta suavemente su cabeza sobre la almohada para descansar. Así está Jesús en la cruz, no muriendo de una manera horrorosa, en paz. Jesús inclina su cabeza, así como el hombre que finalmente, después de una jornada ardua de trabajo, se acuesta a descansar después de todos sus deberes cumplidos y se acuesta en paz. Como el hombre que no dejó ningún pendiente por resolver y tiene plena paz para descansar. Así Jesús entregó el Espíritu. Tranquilamente entrega su Espíritu en las manos del Padre, dando evidencia, hermanos, esto de otras cosas, que la muerte nunca tuvo dominio sobre él. La muerte no venció a Jesús, nunca tuvo dominio sobre él. La muerte no podía llevarse a Jesús sin que fuera la voluntad de Jesús. ¿Escuchó? ¿Cuándo iba a morir Jesús en la cruz? ¿A qué horas? ¿Cuántas horas iba a estar colgado? Hasta que Jesús quisiera. Por eso dice, entregó su Espíritu. La muerte no le podía llevar sin que Él lo permitiera y entregara su vida. La muerte vino a Él hasta que Él voluntariamente soltó su vida. Soltó su vida en las manos del Padre, pero Él la soltó. Él la dio, la soltó para después volverla a tomar. ¿Recuerda que Él había dicho eso? Yo doy mi vida para después volverla a tomar, pero yo la doy, nadie me la quita. La muerte no vino a arrebatarle la vida a Jesús, no. Él la dio, porque Él es el Rey victorioso. Él no está derrotado, Él no fue derrotado en ninguna manera en la cruz. Por último, hermanos, quiero que meditemos en lo que ocurrió en el templo en ese momento. Jesús murió, Jesús entrega su vida. Y dice el verso 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y ocurrieron otras cosas en la naturaleza que no tengo tiempo para hablar de eso, pero yo quiero enfocar mi mensaje en este milagro que ocurrió en el templo. Mientras Jesús está soltando su vida y muriendo en la cruz, en ese momento, acá en el templo, en la ciudad, hay un temblor, hay un terremoto y el velo del templo se rompe, se abre. El velo era una especie de cortina gruesa, pesada, que separaba el lugar santísimo del resto del templo. Ahí solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Lo hacía arrastrándose por debajo de esa pesada cortina y atravesaba ahí. Solamente una vez al año. Pero en el momento que Jesús murió, el velo se rasgó y desde ese momento, queridos hermanos, el antiguo sistema de sacrificios y ritos ya no es necesario. Fue el mensaje que Dios dio. El antiguo sistema de sacrificios ha quedado ya anulado, ya no es necesario. Ya no hay necesidad de un sumo sacerdote, como nos dirigía nuestro hermano en la lectura en Hebreos. Porque nuestro sacerdote, nuestro verdadero sacerdote es Cristo Jesús. El verdadero sacerdote no estaba allá en el templo, entrando por debajo de la cortina una vez al año. No, no es allá en el templo, es acá en la cruz donde Cristo está pagando por nuestros pecados y está accesando a la gloria eterna de Dios Padre. Él es el sumo sacerdote. Ya no hay necesidad de sacrificios continuos porque Cristo vino al mundo a ser Él el Cordero de Dios. Ya no hay más necesidad de un propiciatorio. El propiciatorio era la tapa, la cubierta del arca,
donde adentro de esa caja estaba la ley de Dios, los mandamientos. Y el propiciatorio era esa cubierta, donde era rociado la sangre del sacrificio que se realizaba. Se venía, se traía esa sangre y se rociaba sobre esa tapa para cubrirla, esa tapa, porque la ley de Dios, la ley, eso simbolizaba que la ley que estaba ahí adentro estaba clamando justicia a Dios. Se ha violado la ley de Dios. Y la sangre se esparcía sobre esa tapa para interponerse entre la justicia de Dios, esa ira de Dios que se merecía, y aplacar la ira de Dios. Así es que ya no hay tampoco necesidad de un propiciatorio ahí, porque Cristo es el verdadero propiciatorio. Cristo ahora es el que se interpone entre la ley quebrantada de Dios y la justicia santa de Dios Padre. Cristo es esa tapa. Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cristo es Cristo. Ya no hay necesidad de esparcir sangre en ese propiciatorio terrenal, porque Cristo ya derramó su sangre. Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya no hay necesidad de ese velo, dijo Dios. Miren, y rasgó el velo en dos. Ya no hay necesidad de ese velo. El velo representaba la separación del Dios Santísimo con el hombre. No había acceso. La imposibilidad de un acceso al hombre a la presencia de Dios. Dios y el hombre separados, distanciados, y el velo representaba esa separación. El velo mostraba un acceso bloqueado a causa del pecado. Pero cuando Cristo murió, en el momento en que Cristo entregó su vida y murió en esa cruz, en ese momento el velo se rasgó. Ahora el camino ya no está bloqueado. El camino está abierto a todos los hombres. A todos los hombres. Dios por su Hijo ha quitado finalmente la separación entre Dios y los hombres. La salvación finalmente ha llegado a todos los confines de la tierra. Si somos salvos, si hoy conocemos a Cristo, si hoy tenemos vida eterna, es solamente porque Cristo murió en la cruz, porque Cristo triunfó en la cruz y quitó lo que se interponía entre nosotros y Dios. En Cristo, hermanos, entonces vemos cumplido todo lo que Dios habló desde el principio. En Cristo descubrimos que todo ha sido consumado a la plenitud. En Cristo, hermanos, lo podemos ver ahora, que aquello que antes era sombrío y estaba a través de símbolos en el Antiguo Testamento, ahora en Cristo resplandece con claridad ahí en la cruz. Vayamos a la Escritura y leamos juntos Hebreos 9:11. Y veamos la belleza de la obra de Cristo, que consumó finalmente con su muerte en la cruz. Hebreos 9:11. Dice la Escritura: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo entró al verdadero lugar santísimo, a la misma presencia de Dios como nuestro representante. Es Cristo, hermanos, quien nos limpia de la manera más perfecta al morir por todos nuestros pecados. Dice que Él obtuvo por el derramamiento de su sangre, por entregar su vida, Él fue a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y obtuvo eterna redención para nosotros. Él nos otorga eterna redención. ¿Escuchó bien? No es una redención parcial. No es una redención a medias. No es una redención que tengas que completar. No, su sacrificio fue todo suficiente. Él aplacó totalmente la ira de Dios. Estamos en paz con Dios y en verdad hemos creído en Jesucristo. Dios nos dice esta mañana, queridos hermanos, la cruz es tu única esperanza para tener vida eterna. No olvides esto. La cruz es tu única esperanza para tener vida eterna. Si como creyente traes en esta mañana cargando pecados, si como creyente vienes con el corazón cargando con pecados, si tu conciencia te alerta que hay ira de Dios para el pecado, Dios te recuerda hoy que la única forma de quitar ese pecado es con arrepentimiento y fe. Arrepiéntete y cree en la provisión de Dios que Dios hizo para limpiar tu pecado. Cristo sufrió y murió por ese pecado. Solo Cristo puede aplacar la ira que merece tu pecado. Solo Cristo trae verdadera libertad de la muerte y de la condenación. Si como cristiano estás en esta mañana aquí y dices, no puedo tener victoria sobre este pecado, estoy luchando con este pecado, como mencionaba una hermana hace unos momentos, yo quiero ser santa, pero luego me doy cuenta que peco. ¿Qué debemos hacer? En esa lucha agobiante en contra del pecado que es real, que es continua, debemos recordar lo que Dios nos recuerda por medio de este pasaje en esta mañana. La única manera que tenemos victoria es en su victoria. Es en su victoria. No hay otra manera. Es estar viniendo continuamente al pie de la cruz, aferrarnos a esa fe, contemplarla y ver la magnitud, la gravedad del pecado, su costo, pero también contemplar la belleza de ese Salvador que fue ahí a esa cruz a sufrir y a morir por mí. Y ese es un hecho consumado que ya ocurrió. Creerlo con todo el corazón, perseverar en la fe, apartándonos del mal. Hermanos, que Dios bendiga nuestras vidas, nos traiga convicción de su palabra, nos llene de gozo, de fuerza espiritual para perseverar en los caminos del Señor. No hay victoria sin Cristo. Cristo es nuestra victoria. Qué bonito canto cantábamos ahorita. Fe, la victoria es. Cristo venció. Él salió por nosotros y venció. Vamos a orar, hermanos.